La condena unánime del hermano de Pedro Sánchez a 9 años de inhabilitación por prevaricación es un golpe político de enorme magnitud para el presidente. Ya no hablamos de investigaciones ni sospechas, es una sentencia que salpica directamente a su entorno más cercano. El gobierno responde como siempre, atacando a los jueces, en este caso a los 3 magistrados a los que acusa de actuar contra el Ejecutivo. Y lo peor es que seguirá haciéndolo ante futuras sentencias que les afecten. Pues por si no bastara, hoy un nuevo informe de la UCO desmonta la versión del PSOE sobre Leire Díez. No era una militante que actuaba por libre ni una periodista independiente. Según la UCO, cobraba por trabajos pagados con fondos vinculados al partido a través de sociedades. Si esto se confirma en los tribunales, el escándalo salpicaría de lleno al Partido Socialista. Entre condenas judiciales e informes policiales, la presión sobre el entorno de Pedro Sánchez no para de crecer. Y lo que aún queda por venir puede ser incluso peor. Se le va a hacer, de hecho, muy larga la legislatura al presidente. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Ya son 3 los condenados en el entorno más cercano de Pedro Sánchez. En el plano personal, su hermano David Sánchez ha sido inhabilitado para cargo público por prevaricación, y en el ámbito del partido, el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura y el exministro José Luis Ábalos, que como saben lleva ya 7 meses en prisión. La audiencia de Badajoz considera que hubo nepotismo en la contratación de David Sánchez. Según la sentencia, se creó a su medida un puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un cargo innecesario, sin apenas contenido y al que prácticamente no iba a trabajar. Sin embargo, no ha quedado probado el delito de tráfico de influencias, es decir, que Pedro Sánchez presionara o incluso influyera directamente para conseguirle esa plaza. Laura Zembranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Durante cuánto tiempo no podrá ocupar cargo público el hermano de Pedro Sánchez? Pues el hermano del presidente, David Sánchez, que recordamos es director de orquesta, no podrá optar a un cargo público durante 9 años. Es lo que marca la sentencia para él, que ya les anticipamos que, según ha confirmado su entorno, será recurrida. El juez considera probado que se le otorgó un puesto en la Diputación de Badajoz a dedo. Se recoge también que apenas acudió a su puesto de trabajo y que se trata de un plan delictivo ideado desde las altas instancias de la Diputación de Badajoz. Es decir, no hubo presiones desde fuera, por lo tanto, se descarta el tráfico de influencias y David Sánchez evita una condena de prisión. Otro de los 11 condenados es Miguel Ángel Gallardo, el que fue presidente de la Diputación de Badajoz y también número 1 del Partido Socialista de Extremadura. Y es que recordamos que fue el último candidato a la presidencia de esta comunidad. La sentencia le inhabilita durante 18 años, el doble que a David Sánchez, porque en este caso se le condena por 2 delitos de prevaricación. A los otros 9 acusados también se les atribuye una pena de 9 años de inhabilitación en puestos públicos. Se trata de una sentencia que ha acaparado las reacciones políticas del día. Desde la izquierda condenan el resultado y defienden al hermano del presidente, muchos sin haber tenido tiempo de leer la propia sentencia. Nunca se personó un solo perjudicado. No existe acusación particular y la Fiscalía, después de todas las diligencias practicadas, no vio indicio de ningún delito, no acusó, pidió la absolución. Y en ese sentido, bueno, pues confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez. Lo que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha, porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno, el hermano de Pedro Sánchez, porque hay que recordar que este proceso lo inicia la ultraderecha. Desde el PSOE queremos expresar la discrepancia absoluta con la sentencia que hemos conocido hoy. David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y tienen todo el apoyo del Partido Socialista. Este tipo de condena o este tipo de juicios que ustedes han podido presenciar, como ocurrió con el del fiscal general del Estado, desde luego, bajo mi punto de vista, requería la solución inmediata. El estado de opinión actualmente de la ciudadanía española frente a la justicia es nefasto y tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta o como el trato que le está propinando el señor Peinado a Begoña.
¿Cree que es desproporcionada también? Sí. Es una sobrada importante. Y luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara. Óscar Puente, como ya nos tiene acostumbrados, ha sido de los más críticos con la sentencia. Dice que se estudiará en los libros de historia. Duda el ministro de la neutralidad de los jueces porque dice que esta sentencia tiene como única finalidad la de derribar al gobierno porque no pueden hacerlo en las urnas. Y desde la derecha, Partido Popular y Vox respetan el resultado de la sentencia y creen que en cualquier país que se condenara al hermano de un presidente supondría la caída del gobierno. Se acredita que el señor David Sánchez conocía que le iban a regalar una plaza, simuló la legalidad en el concurso de esa plaza, en las oposiciones. Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza. Lo que diga un juez nos parece estupendo y además es que esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos, que al final es de donde viene. Pero es que lo mismo lo hemos visto con el caso de Leire. Pues precisamente seguimos conociendo más detalles sobre el papel de Leire Díez en la trama de las cloacas del PSOE. El juez de este caso ha citado como imputada a la gerente del PSOE el 9 de septiembre por su implicación en la elaboración de facturas falsas para ocultar la financiación de esta trama y a la vez un nuevo informe de la UCO sostiene que la fontanera cobró más de 43.000 euros en tan solo 6 meses a través de una sociedad del socialista Gaspar Zarrías y también otra del abogado de Koldo. Laura, el PSOE pagaba supuestamente a Leire a través de estas empresas, es decir, estaba a sueldo del partido. Sí, lo hacían según la UCO a través de 2 intermediarios. Uno de esos pagos ascendía a 16.000 euros en 4 transferencias a través de la consultora de Gaspar Zarrías y otros 27.000 euros a través de las empresas de Ismael Oliver, el que fue primer abogado de Koldo García. Pagos que se realizaron entre agosto de 2024 y enero de 2025. Bueno, pues por resumir, vamos a empezar con el caso de David Sánchez. Decíamos, la Audiencia Provincial descarta el delito de tráfico de influencias porque no ha quedado demostrado que Pedro Sánchez influyera directamente para colocar a su hermano. Sin embargo, sí concluye que hubo un abuso de poder y que la plaza de David Sánchez se amañó. Según la sentencia, se creó a su medida y él participó en ese amaño como cooperador necesario, aunque no se ha probado que fuera precisamente por ser el hermano del presidente. Bueno, con este asunto vamos a empezar hoy la tertulia de esta noche, que me acompañan David Felipe Arranz. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Alejandro Escribano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Maite Rodríguez, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Cayo Sastre, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué os parece esta condena? Digamos que se queda a medio camino entre la absolución que pedía la propia Fiscalía y los entre 3 y 6 años que pedían las acusaciones particulares. David. Pues es una solución salomónica, porque evidentemente yo creo que es un caso que reviste una gravedad tremenda desde el mítico caso de Juan Guerra, el hermanísimo del entonces vicepresidente Alfonso Guerra, que provocó ulteriormente su dimisión en 1991 y que toda España se echó las manos a la cabeza, es decir, cuando podíamos decir que el gradiente de corrupción democrática podía todavía escandalizar al pueblo español, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también tenemos un poco amortiguados los sentidos de ese medidor de la corrupción en nuestros políticos, porque claro, es cada día desayunarte con un caso más y otro y otro y otro, entonces el cerebro humano llega a un punto de saturación como el azúcar en la taza de leche y creo que... ¿No crees que socialmente puede llamar más la atención un caso, fíjate, que a lo mejor no es tan grave como otros que hemos visto o que vamos a ver, por ser precisamente del entorno familiar, por ser el hermano de Pedro Sánchez, digamos que tiene un morbo también diferente al que pudiera tener cualquier político que se haya corrompido al uso, digamos? No solamente tiene morbo, tiene incumplir un mandato de la administración pública que es sagrado, que es los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a un puesto público que pagamos todos los españoles. Entonces eso es muy deshonroso, ¿no? Y no solamente eso, sino que en la causa está también el cargo de su amigo, este amigo suyo, Luis María Carrero Pérez,
que también está como, atención porque los títulos de los cargos son de Mortadelo y Filemón, jefe de sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas. Entonces, claro, la gente lee esto y te das cuenta de que por detrás se está jugando con los presupuestos públicos y no me extraña que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, le hayan dado un toque, yo creo que con una condena no demasiado ejemplarizante, porque inhabilitar a alguien para ejercer cargo público pues va de suyo, es decir, estás utilizando tu cargo público para beneficiar de forma nepotista a tu entorno, pero yo hubiera aplicado, entiendo, una sentencia un poquito más aleccionadora. Bueno, David, pero no eres juez, de momento. No, yo no soy juez, no soy juez. Hablabas tú de esos cargos, la propia sentencia lo dicen los tres magistrados, que eran puestos o plazas totalmente innecesarias en este caso. Alejandro. Bueno, yo creo que, yo lo comenté ya en otra ocasión, la innecesariedad del puesto, porque hay que entender una cosa bien sencilla, y es que hay conservatorios de lo que antes se llamaba grado medio, que ahora le llaman profesional, y conservatorio superior. Entonces, en Extremadura lo que hacen es crear una plaza ad hoc, se ha visto, de coordinador entre los dos conservatorios, que era una plaza innecesaria. Yo lo comentaba en su día, conozco a gente del mundo de la música de diferentes comunidades. Ahí me lo dijo alguien de Extremadura, dice, perdona, es que era una plaza que todo el mundo sabía que no hacía falta. Y después la sentencia, yo de la sentencia he leído los hechos probados, porque es una sentencia prolija y bueno, para meter por lo menos con los hechos probados. Entonces lo que sí me llama la atención es algo. Yo creo que los que somos un poco melómanos sabíamos que la carrera de David Sánchez en el mundo de la dirección orquestal es completamente inexistente. Conocido como David Azagra. O Azagra. No, pero es que no es conocido. O sea, creo que hay que decir que el no conocido, no el conocido, porque si lo conociésemos te puedo asegurar que yo lo había visto. Entonces, el no conocido David Azagra, el tema que es que lo que retrata la sentencia es que es alguien que no tenía ningún tipo de ni oficio ni beneficio. O sea, es un hombre que llega a una edad y que dicen, vamos a crearle un puesto en un conservatorio. La falacia que se intenta vender desde la izquierda de que es un director de época, eso lo decía Nacho Duato hace 4 días, es falsa. Es falsa porque, vamos a ver, un director de época lo que no estás es ganando 50.000 euros en un puesto administrativo en una diputación. Tú dijiste en este programa la última vez que viniste que, tú lo has dicho, eres un gran melómano y sabes mucho de música clásica. De hecho, muchas veces le llamo para que venga aquí al programa y siempre está o en la Ópera de Madrid o en la Ópera de Barcelona. Que a ti te extrañó porque no le conocías, que no, tú más o menos estás metido en ese mundillo. Yo sí, hombre, vamos a ver. Y te extrañó cuando supiste a lo que se dedicaba porque no estaba, digamos, en las corrientes más habituales. Cuando Sánchez llega al poder, se dice, bueno, tiene un hermano que es director de orquesta. Digo, qué raro que yo no le conozca. No lo conozca porque yo llevo 30 años abonado a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y vienen el titular y vienen los invitados. Pero bueno, también voy lo que dices tú, voy a otros sitios y conozco a todo el mundillo de la música clásica. Y honestamente nadie lo conocía. Algunos nos le pretenden vender a raíz de un artículo del Mundo, escrito por alguien que yo creo que no sabía nada de música clásica, que venía cuatro lugares comunes. Yo siempre he dicho una cosa muy sencilla. ¿Dónde está el artículo de Luis Gago? Luis Gago es un musicólogo que escribe en El País, que es como el Pope de la escritura de la música clásica en España. ¿Dónde está el artículo de Luis Gago? Si hubiese un artículo de Luis Gago, ya dirías, hombre, pues aquí hay chicha. Y es cierto, o sea, no hay ni una grabación no ha dirigido a ninguna orquesta, ni importante ni menos importante. Y sobre todo... Bueno, pero es verdad, Alejandro, que aquí no se le juzga por su maestría o no maestría con las batutas. No, pero en este caso, bueno, sí, pero se le juzga porque se había creado un cargo ad hoc para él. Y sí es relevante en la lectura de los hechos probados de la sentencia que te dice que en ese momento había pasado por 2 o 3 sitios y se encontraba pues en un interim vital por el que le crearon el puesto. Lo único es verdad que, claro, 9 años de inhabilitación en cargo público, y te lo pregunto a ti otra vez porque sé que sabes de esto, es su muerte laboral, porque normalmente los directores de orquesta dependen mucho de lo público, no tanto de lo privado. Sí, pero por ejemplo, yo estoy pensando aquí en Castilla y León, dependen de una fundación. No es tanto un cargo público que tengas un requisito, que sea un funcionario, que sea un personal laboral. Entonces, normalmente son invitados. Desde el punto de vista musical no le afecta para nada porque no es la nada. Entonces, eso no hay que decirlo así. Es más, si es tan habilidoso y tiene ese currículum, le llamarán de las grandes orquestas. No, pero mira, yo el otro día veía un director que yo conozco, que dirige una orquesta sinfónica en España, además de aquí, de Valladolid, y veía, por ejemplo, que va a ganar en 3 años. Te puedo asegurar que es una cantidad
cantidad que te la digo muy importante. ¿Cuánto? 700.000. 700.000 en 3 años. Es lo que cobra un director de orquesta de primer nivel dirigiendo una orquesta sinfónica de primer nivel. 700.000 en 3 años. Entonces tú me dices que vas a preferir estar dirigiendo una plaza de coordinación en unos conservatorios por 150.000. Lo primero que no, porque si tú eres un director lo que quieres es coger una partitura y dirigir Sostakovich, Mahler o Bruckner. No quieres estar dirigiendo... bueno, pues igual tiene suerte. El que desde luego no puede volver a cargo público en 19 años es Gallardo, el candidato socialista, el líder del PSOE o ex líder del PSOE en Extremadura, porque claro, a él se le han juntado 2 casos de prevaricación y de ahí los 18 años. Maite, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta sentencia? Bueno, lo que me ha sorprendido, por ejemplo, es la situación que, como tú dices, de Gallardo, porque es verdad que cuando se crea esta plaza, Pedro Sánchez ni tan siquiera era secretario general del PSOE. Esto no es una defensa, pero es verdad que él había sido además rival de Pedro Sánchez en primarias. Entonces, ahora mismo, con esta condena, tiene que estar acordándose por qué se tomó esta decisión. ¿Por qué se metió en este lío, no? Porque, claro, es que ahora hablamos como el hermano del presidente, pero en ese momento era el hermano de alguien que en el PSOE estaba como amortizado, amenazaba con volver, pero no estaba claro. Pero lo que sí que refleja y debiese extenderse es el nepotismo que existe en la administración pública en España, que parece que ahora hemos descubierto con este caso. Todos conocemos Entonces, casos. El problema es que hoy además estaba escuchando a jueces y demás, el nepotismo, el enchufismo no es delito penal. Luego, en la administración, en este caso, podría ser un cargo de libre designación. No sé para qué hicieron el paripé del concurso, por ejemplo, porque no hacía falta, lo podían haber nombrado directamente. Pero es que no hay ningún tipo de control sobre estos temas. Y luego, a veces que hablamos, aquí hay funcionarios implicados. Muchas veces los políticos siempre dicen, los funcionarios, se destaca el importante papel de los funcionarios. Hay controles, hay secretario, interventor. No entiendo, en este caso y en muchísimos más, porque todos aquí, estamos imaginando casos parecidos. Entonces no va a tener una penalización social. Porque en España el enchufismo es como tonto el que no lo use. Entonces, la inhabilitación... Sí, lo que pasa es que lo use el hermano del presidente... Claro, sí, y por eso... y además, está mal visto. Yo condeno cualquier caso de enchufismo en cualquier administración. Pero claro, en este caso es más notorio, ¿no? Tengo aquí anotado que se trata del primer familiar directo de un presidente condenado en España. Sí, porque tú hablabas de Alfonso Guerra. Alfonso Guerra era vicepresidente. Eso es muy grave. Cayo. Bueno, yo creo que esto tiene repercusiones y tiene un impacto por algo muy simple, ¿no? Está muy bien, sabemos de gente que le han enchufado y no pasa nada, pero que sea el hermano del presidente ya es algo muy serio. Y sobre todo porque el espectador, cuando se encuentra ante un juicio como el que hemos visto... Entonces, Cayo, cuidado también con los cargos de libre designación a dedo, esa persona de confianza que un político elige porque considera que es la persona con la que mejor va a trabajar, que eso no es enchufismo. Otra cosa es si tiene que pasar por una oposición o tiene que pasar por cualquier tipo de burocracia y se salta a 3 o 4 por delante porque es precisamente un familiar, un amigo del político o de alguien cercano. Sí, pero yo quería plantear el asunto desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que hay este juicio o los juicios sobre conductas de corrupción son a veces muy complicados de seguir para el gran público, porque intervienen muchos actores, porque los temas son muy complejos, porque el dinero desaparece, porque hay intermediarios, porque hay sociedades pantallas. Todo esto lo hace muy complicado. Pero la película en este caso era muy simple. Era un tipo que no tenía trabajo, se va a Badajoz y tiene trabajo. Y cuando le presentan en la televisión, el tipo no sabe dónde trabaja. Entonces la gente que está cenando en su casa se queda sorprendido, pero ¿cómo es posible? No sabe dónde trabaja. Y es más, dicen que vive en otro sitio, que vive en Portugal y que paga impuestos en otro sitio y que además no sabe dónde está el edificio, no conoce los de su trabajo, y entonces tú te quedas sorprendido. Pero esto es increíble. Por eso yo creo que el impacto que tiene todo esto es muy importante, porque la gente ha descubierto no a un jeta, sino a varios jetas actuando de manera coordinada. Y lo sorprendente, yo recuerdo que cuando en la sesión final del juicio, cuando el jurado le da la palabra, el tipo pasa, dice no tengo nada que decir. O sea, realmente este tipo se ríe del
del mundo. No se ríe solamente de los contribuyentes, se ríe del mundo. Pero no solamente se ríe del mundo, se ríe el presidente del gobierno del mundo. Y aquí viene la segunda parte. Todos los que apoyan al gobierno creo que están haciendo el imbécil simplemente, porque defender un caso como este y decir que es la ultraderecha y que los jueces te persiguen, cuando la gente ha visto esta película y ha distinguido quién es el bueno, quién es el malo y quién es el jeta, entonces la verdad me sorprende la actitud que tiene. Bueno, pues hablas tú de... Voy a aprovechar, porque es verdad que el ataque a los jueces por parte del gobierno lo hemos visto hoy, en algunas declaraciones incluso un poco burdas, María Jesús Montero, por ejemplo, pero ya no se queda en el juez Peinado, que los hemos escuchado durante todos estos días, con el caso de Begoña Gómez, o la jueza Viedma, a la que las cloacas del PSOE intentaron también desacreditar, sino que ahora también van a por estos 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz. Hay que recordar que vale recurso, que van a recurrir tanto al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como al Tribunal Supremo si hiciera falta. Yo te pregunto, Maite, ¿cómo pueden seguir diciendo de forma tan categórica desde la mesa del Consejo de Ministros que es inocente? ¿Cómo puede decir la secretaria de organización del Partido Socialista así de claro, con un vídeo enlatado que ha enviado a los medios de comunicación en el que no podemos formular preguntas, que el hermano del presidente es inocente después de una sentencia condenatoria? Y decir además que el PSOE les va a arropar, tanto a él como a Gallardo, como a los 9 técnicos. A Gallardo le van a arropar poco, porque ya le condenaron ahí en las elecciones de Castilla-La Mancha por una nefasta gestión. Bueno, pero hay que recordar que Gallardo fue candidato socialista imputado. Sí, por eso, pero que de alguna manera también ya era una forma de desacreditarle. Pero bueno, por una nefasta gestión. Hablaba de propio David Sánchez cuando sí que duda de dónde trabaja, cómo se llama. O sea, tú no puedes llegar a una declaración de esa manera. Yo no sé quién aconsejó, cómo, ya no cuestiono al abogado, pero sí que había un momento ahí de no sé si de reírse o de que no estaban valorando bien la situación. Y es lo mismo que también está pasando, que luego hablaremos con Begoña Gómez, incluso con la propia Fontanera. Hay una nefasta gestión, porque hay esperpento en las declaraciones y hay como que se están viendo sobrepasados y no saben cómo gestionar esto. Pero, ¿y la mejor gestión es atacar a los jueces? No, por eso te iba a decir. Entonces, en el callejón sin salida, bueno, es verdad que para los propios seguidores puede resultar, y es verdad que los partidos que apoyan al gobierno lo asumen, lo de lawfare, pero el sistema español es muy garantista, el mismo va a tener posibilidad de recursos y hoy había algunos jueces que hablaban de que podría existir vías incluso para que cambiasen la sentencia. Entonces, con un sistema tan garantista, este ataque tan directo a los jueces no es creíble. Otra cosa es que se pueda valorar si la sentencia se ajusta o no, pero tanto en este caso como en el de Begoña puede no ser delito, y de hecho no se ha considerado delito, pero no es estético. Y en su caso él todavía no era hermano del presidente, pero en el caso de la mujer del presidente no es estético. Sí, pero fíjate, yo creo que tú lo has dicho, la justicia es garantista, es mucho más creíble, más viable, más decoroso incluso que el gobierno y el PSOE diga, bueno, vamos a esperar porque va a haber recurso, vamos a llegar a la última instancia, que es el Supremo si hace falta, para valorar. Pero ya en primera instancia, bueno, en segunda, porque ya pasó por el juzgado de instrucción, digan que es inocente ir contra una sentencia, de verdad, yo son cosas que no estoy acostumbrado a ver. No, y que hay que garantizar la independencia. Quiero decir que las sentencias se pueden valorar. Sí, pero es verdad que hay que garantizar la independencia de los poderes, porque si no estamos abocados a un fracaso. El tema es que yo, por ejemplo, he visto hoy algunos argumentarios contra la sentencia, que son todos bastante fáciles de rebatir. Son los mismos, todos son los mismos, son iguales. Sí, pero bueno, uno de ellos es que han tenido en cuenta unas cosas para condenar y no han tenido en cuenta las deposiciones de otros para absolver. Pero vamos a ver, en España hay lo que se llama la libre valoración de la prueba. O sea, el tribunal cuando delibera valora la prueba libremente, no hay una que pese más que otra. Entonces, esa valoración de la prueba, otra es que se le ha condenado por indicios. Anda que no hay gente con la permanente revisable por prueba indiciaria. Así. Entonces, a mí me sorprende bastante. Cuando comentabas tú antes, por ejemplo, el tema de la prevaricación. Lo curioso de la prevaricación es que solamente tiene una pena de inhabilitación, no tiene una pena de cárcel. Entonces, la pena, ¿quién la fija? La pena la fija el legislador, el juez la aplica. Quien la fija es el legislador. Y qué curioso que el legislador, porque la mayoría de los que caen en prevaricaciones son políticos, no fije una pena privativa de libertad para el prevaricador.
Hombre, es curioso, pues yo voy a poner otro ejemplo de delito, que es muchas veces le da el típico señor que trabaja en un ambulatorio que se mete a fisgar la historia de su ex. Ese delito digamos, de mirar secretos a través del ordenador, se están comiendo cárcel, porque les caen 3 años y no les pueden poner la condicional. De esos hay así. Entonces tienes fijada una pena por unos hechos que te lleva a entrar en cárcel. En cambio, la pena por el delito de prevaricación es una inhabilitación. Los políticos son cuidadosos, porque el legislador, con todas las reformas, desde el Código Penal del 73 al del 95, no ha puesto una pena privativa de libertad para la prevaricación, porque la mayoría de los que prevarican son políticos. Así es sencillo. O funcionarios, ¿no? No, funcionarios. Y el tema de la prevaricación hay una cosa bien sencilla. Puede haber una ilegalidad que se lleve por la jurisdicción contenciosa administrativa, pero la prevaricación hay que entenderla muy fácil. Es dictar una resolución injusta a sabiendas, pero se trata de un torcimiento del derecho, siempre dicen grosero y evidente. O sea, huele mucho. Esa figura de que ese torcimiento del derecho que ya da en la nariz, esa es la prevaricación, es la interpretación jurisprudencial, el torcimiento del derecho grosero y evidente, lo que lleva al delito de prevaricación. ¿Entiendes, David, la situación del Gobierno? Y de nerviosismo, entiendo también, por supuesto. Y de ahí que, bueno, el único recurso que tienen en estos momentos es atacar a los jueces, decir que van contra el Gobierno, a esos 3 magistrados que, en fin, no les ponemos ni cara ni nombre. En todo este asunto, y abundando en lo que acaba de decir Alejandro, hay una cosa que me apena muchísimo, que es el sagrado nombre de la educación y la cultura, ¿no? Es decir, aquí ya se ha metido en la caja y se ha prevaricado y se han usado fondos públicos para una carrera, en su caso es violonchelista, director de orquesta, según el currículum, que estudia en el Real Conservatorio, pero sobre todo lo que cuesta la carrera de músico, lo que cuesta acceder a un puesto de responsabilidad, o como decía Alejandro, dirigir una orquesta y tomar responsabilidades sobre las artes escénicas, que yo creo que en este caso se han tomado a pitorreo. Es decir, todo esto, el trasfondo, si me dijeras, bueno, pues la construcción que estamos acostumbrados o el enchufismo en empresas públicas, tal, pero es que estamos hablando de la educación, es decir, de los conservatorios de Badajoz, que seguramente necesitarán efectivamente de muchos apoyos presupuestarios para poder desarrollar sus programas educativos, y me parece doblemente ofensivo, ¿no? Es decir, tiene que ser la música clásica, tiene que ser Badajoz, tiene que ser los conservatorios los que se vean afectados por la corrupción, y a mí esto me produce un doble dolor. Por lo tanto, lo que tienen que pedir es disculpas. Por tu perfil cultural. Sí, pero que me parece, y que hace mucha falta eso, que hace mucha falta. Entonces, que este pájaro ha desembarcado precisamente en este escenario sacrosanto de la música clásica, a mí me molesta especialmente. Cayo, esta sentencia tiene gran simbolismo. Yo creo que era un lugar propicio, Badajoz. ¿Quién sabe dónde está Badajoz? Sí, dirían, está tras mano. Bueno, no digamos ya, eso. entiéndeme. Ya. Quiero decir, no es Madrid, no es Barcelona. No es un foco cultural, digamos. No es un foco está vigilado. Hay un matiz, porque, por ejemplo, aquí los conservatorios pertenecen a la administración autonómica, o sea, Sí. Consejería de Educación, tal. Pero ahí hay un tema administrativo, porque parte de los conservatorios de Extremadura, que hay uno profesional y 7, lo que llamamos antes grado medio, provinciales, digamos, las son medio provinciales. O sea que el pufo vino porque parte no estaba, digamos, dentro de una estructura autonómica, sino estaba dentro de una estructura provincial. Quiero decir, mucho más fácil para encajar el pufo. Hombre, yo creo que en el ámbito local me da a mí la impresión de que hay más pomada que en otros sitios. Bueno, no sé las por qué. diputaciones sí habría que revisar algunas cosas, sobre todo controles internos. Decía que esta sentencia tiene un gran simbolismo porque, por un lado, es el hermano del presidente, por otro lado, también es el Partido Socialista con el señor Gallardo condenado. ¿Seguirá resistiendo Pedro Sánchez? Pese a todo esto? Él siempre ha defendido la inocencia de su hermano hasta ayer mismo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es como habréis visto ese vídeo que ha circulado, que le han puesto voz, el hundimiento. ¿Recordáis la película esta? Entonces a veces el protagonista interpretaba a Pedro Sánchez, otras veces interpretaba a otro. No, pero lo que me sorprende a mí más es el apoyo de los socios. Quiero decir, esto me sorprende. Quiero decir, tú ves las encuestas de Sumar, ves la encuesta a la izquierda del PSOE, todo se viene abajo, no tienen ni recursos y ellos siguen. Esto yo creo que es lo que más me sorprende, porque entiendo al presidente, al PSOE y a toda la ejecutiva del partido, pero me sorprenden las declaraciones de Rufián, de Sumar, de toda esta gente que no entiendo hacia dónde se dirigen, cuando todos los indicios les van colocando fuera de
del gobierno y fuera de cualquier tipo de coalición con el Partido Socialista. Esto es lo que más me sorprende de esta gente. No lo entiendo. Hay una cosa que me llama la atención, porque los socios están en un barco y están viendo una playa en la que van a morir. Porque PNV va a morir en manos de Bildu, porque tienes a Junts, que va a quedar en manos de Alianza Catalana, y porque tienes a Sumar, que va a quedar diluida en el propio PSOE, que se está girando a la izquierda. O sea que no entiendo ese esfuerzo por hacer algo cuando sabes que ya... Bueno, pues yo sí lo entiendo, porque hasta que no convoque elecciones Claro. Pedro Sánchez van a seguir en el gobierno o en la oposición, cuanto más sabiendo que después, como tú has dicho, van a desaparecer. Pero, por ejemplo, hoy en esto que habláis de continuar, solo una cosa, en el Congreso ya no se ha podido dar el primer paso para garantizar los presupuestos. Y él ahora hablamos de eso. Él sí que comprometió que si no había los presupuestos tendría que recurrir. Y yo creo que sí, dentro del PSOE, aunque estemos hablando que el PSOE, la dirección nacional sí, pero sí que hay presión para que las elecciones no coincidan con las municipales. Y de hecho que se adelanten bastante, porque es verdad que la inercia de las nacionales puede castigar más a las municipales que incluso... Bueno, de momento el compromiso en el último comité federal de Pedro Sánchez es que no iba a haber un superdomingo, algo que tranquilizó también a los candidatos municipales. Otra cosa es cuándo se van a convocar las elecciones generales en función, o la distancia con las municipales. Bueno, vamos con el otro asunto del día, que es ese informe, un nuevo informe de la UCO que sostiene que Leire Díez, bueno, pues que estaba a sueldo del PSOE a través de ciertas sociedades intermedias, una del abogado de Koldo, la otra de Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, socialista. Bueno, entiendo que, David, ya nadie en este país se puede creer que era Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista, ni Antoñita la Fantástica, ni la pequeña Nicolás, ¿no? Que tenía más poder e influencia del que pudiéramos imaginar en un principio. Lo que me ha dejado loco investigando el currículum de esta mujer... Tiene un buen currículum, ¿eh? Tiene un muy buen currículum. La carrera meteórica, porque ella despega como los cohetes de Cabo Cañaveral en el año 2015 con el PSOE de Cantabria, ¿no? Tiene una etapa municipal, de repente da el salto de la rana a responsable de comunicación de ENUSA, de energías nucleares, luego cargos también de comunicación en Correos, es decir, siempre vinculada a empresas públicas, y lo estabais comentando con Maite y tal, la facilidad, el desliz con el que estos personajes en las entretelas del poder se van manejando, siendo su gran valedor Santos Cerdán. Es decir, Santos Cerdán, ella es la mano derecha en la sombra de Santos Cerdán, y de una dirección regional se convierte en la muñidora de todos los papelitos complejos del Partido Socialista. Bueno, hasta Gaspar Zarrías se había engatusado, ¿no? Es decir, parece que estos políticos necesitan tener... la pregunta es, ¿cuántos fontaneros hay que todavía no han emergido como las amapolas? Bueno, fontaneros de este calibre. Fontaneros hay en todos los partidos que hacen una labor esencial, interna. ¿No crees que habrá más de este... Legal, no ilegal, legal. Y de este Otra calibre, cosa es lo que ha hecho esta señora. Claro, ¿tú no crees que habrá más de este calibre por ahí? Has dicho mano derecha, yo diría tonta útil, ¿eh? Yo creo que tiene un perfil que también de alguna manera pasó con Koldo, que es que en los modos de actuar y en lo que va reflejando la gente, que quizás por no tener una proyección laboral, y por no tener una proyección laboral que ella misma se pudiese ir labrando, acepta determinadas... Hombre, no sé, tienes que estar dispuesto, estar muy convencido o tener poca capacidad de análisis para pensar que determinadas actividades que están haciendo no pueden acabar convirtiéndose en delictivas, porque si tú estás, por ejemplo, intentando recabar información para desactivar a uno de los jefes de la UCO, te estás moviendo en un terreno muy resbaladizo, o muy osada o poco inteligente. O muy protegida también, claro, si Maite, Santos muy protegida a la hora de entrar en ese mundo tan complejo. Yo creo que es un perfil de personajes sin tratar de ser muy peyorativo. Pero si tú tienes un padrino como Santos Cerdán, que te garantiza inmunidad diplomática, como Napoleón Bonaparte a Fouché, y dice, muévete lo que quieras... ¿Tú te lo creerías? Bueno, pues si yo soy una Leire Díez y soy la fontanera oficial del reino, diría, pues para adelante. Yo creo que creérselo sí, por una razón muy sencilla, porque hemos visto, por ejemplo, en el caso del Procés, cómo se les ha otorgado impunidad. Primero, vía indultos,
y después vía amnistía. Claro. No, pero oye, estuvieron en la cárcel, ¿eh? No, bueno, sí, estuvieron en la cárcel hasta que salió el juicio oral, pero una vez que se celebró juicio oral, le compensa. Indultos y amnistía. O sea, sabes que, por ejemplo, para Sánchez no va a haber ningún problema, me refiero a su hermano, tal, ¿por qué se hace la defensa y tiene determinadas posturas procesales? Porque saben que siempre queda el recurso del indulto, que no van a tener ningún pudor en darlo. Eso ni se duda. ¿Por qué se desacredita a los jueces para decir, hombre, es que este hombre ha sido condenado injustamente? ¿Cuál es el remedio contra la condena injusta? El indulto. Ya te digo que a mí, pensando en el indulto, yo no aceptaría un trabajo que pudiese llevarme un año de cárcel, 9 meses. Fíjate, Maite, en la psique del personaje que en mitad de la investigación, con el agua al cuello, se presenta con su cara de cemento a los prime time a las 4 de la tarde y los periodistas a la segunda pregunta la tiraban abajo. O sea, por eso son personajes no muy... habituales en el mundo de... cerebrales. Periodístico, político, ¿no? Yo creo que son personas que lo que funciona en ellos es su proyecto personal. Quiero decir, no hay proyecto político, no hay nada más que él y su proyecto personal. La cuenta corriente. No, la cuenta corriente. El tema de la cuenta 43.000 euros ha cobrado esta señora en 5 meses. Creo que también es lo que ocurre lo mismo con los socios. La cuenta corriente, mi salario, mi sueldo, mi posición, mi reputación. Son como una especie de pistoleros. Quiero decir, entonces el pistolero actúa porque obtiene un beneficio. ¿A quién se tiene que cargar? Bueno, al que le encarguen. Alejandro, te quiero preguntar, si se demuestra que el PSOE, digo por tus conocimientos jurídicos, le pagó a Leire Díez por la trama de las cloacas del PSOE para, como hemos dicho, extorsionar a fiscales, jueces, guardias civiles, periodistas, ¿estaríamos más cerca de la imputación del Partido Socialista como persona jurídica? Bueno, el tema está que para llegar a ese punto tendría que haber por lo menos indicios, o sea, para que el juez instructor a lo mejor llegue a imputar al Partido Socialista, pues pudiera ser. Yo no sé ahora, por ejemplo, si lo que es un informe de la AUCO, después cuando ya el pase a manos del juez instructor, estima que eso puede llevar a que veamos al Partido Socialista. Yo honestamente no lo sé porque no he leído el informe y después también tendría que refrescar jurisprudencia porque la tengo ya un poco olvidada. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque siguen a día de hoy las reacciones a la desafortunada frase de Mariano Rajoy tras escribir un artículo de opinión en el que decía que la selección francesa no estaba formada por franceses en relación al gran número de jugadores negros que tiene este equipo. El Gobierno y el PSOE ven en esta metedura de pata un balón de oxígeno para que se hable, bueno, pues de otras cosas distintas a la corrupción y a lo que estamos hablando en esta mesa. Y hoy desde el Consejo de Ministros siguen estirando el chicle, Laura. Sí, es que un día más las palabras de Rajoy han traído cola. El Masaiz insiste en que España no se siente representada con una frase como esa que califica de racista. Nuestro país no se siente representado con esas palabras. España es un país abierto, es un país diverso, es un país solidario y en lo que tiene que ver con el fútbol y el deporte, el fútbol son valores, es integración, el fútbol es no al racismo. La polémica ha cruzado el charco y ha llegado hasta la mismísima concentración de la selección española en Dallas, en Estados Unidos. Allí le han preguntado por este asunto a Lamine Yamal, que también ha sufrido en ocasiones el odio de ciertos sectores. El joven jugador asegura que tanto España como Francia somos un ejemplo de integración. El fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona. Y desde el PP siguen restando la importancia. Almeida acusa al Gobierno de inventar una polémica inexistente sobre un artículo de opinión. Estamos ante otra polémica inventada, estamos ante otra cortina de humo por parte del Gobierno de España, que le ha dedicado más tiempo a un comentario de Mariano Rajoy que a las joyas de Zapatero. Eso sí, llevamos 2 días viviendo ellos del comentario de Rajoy. Yo creo que lo que no hay que alimentar son polémicas estériles. Al margen de que a cada uno le parezca mejor o peor el comentario, pero no tiene realmente mayor trascendencia que lo que es un comentario en un artículo que versa sobre un partido que se va a celebrar hoy, y por tanto pretender que aquí hay un incidente y un conflicto diplomático no cuela por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
¿Y qué opinan nuestros espectadores? Pues le dan la razón a Mariano Rajoy. Un 80% cree que el expresidente no debe rectificar por afirmar que en la selección francesa no hay franceses. Y tan solo un 20% considera que debería desdecirse de sus palabras. Pues vaya con el resultado, ¿eh? Bueno, yo soy muy respetuoso siempre, ¿saben? Con lo que dicen los seguidores en las redes sociales, pero sinceramente no lo entiendo. Iba a decir, vaya por delante que a mí me gusta el fútbol, pero también el fútbol es así, y entonces el fútbol es así, con el que resuelven siempre jugadores y entrenadores cualquier respuesta. Pues Mariano Rajoy escribió como pensando que el fútbol es así y que estos comentarios iban a quedar ahí. Hombre, Bueno, el fútbol es así, perdona, el fútbol, quiero decir, los futbolistas y el mundo deportivo no dicen estas cosas que ha dicho Mariano Rajoy. Hombre, a ver, vamos a ver, por ejemplo, Una cosa es racismo, que estamos acostumbrados a esos terrenos comunes que siempre hablan. Que se lo pregunten a Vinicius, a propio Claro, Yamal, propio... que además está sufriendo una campaña también en redes, y su hermano. No todo vale, no todo vale porque sea fútbol, claro. Entonces es verdad que sí que ha tenido su repercusión en Francia, eso no se va a ocultar. Y luego es que... No sé qué sentido tiene. Si están nacionalizados, son hijos de padre francés, o lo hayan conseguido, están en la selección, ¿qué más da? O sea, es que sí... Bueno, 23 son franceses, nacidos en Francia, y creo que eran 3 de origen francés, pero franceses al fin y al cabo. Pero si se ponen la camiseta y están jugando, es que ellos están... Yo vamos a decir una cosa, creo que lo que ha dicho Rajoy es un poco una chufla. Pero también yo conozco unos cuantos franceses, y la tipología de los franceses que yo conozco no tiene nada que ver con la de los jugadores de la selección. Claro. O sea, lo digo en claro. O sea, ¿Pero a qué te refieres? ¿A que no conoces un francés negro? No, yo conozco franceses que, bueno, que son organistas, que son organeros, que son bodegueros, y desde luego no son franceses negros. O sea, bueno, yo conozco, por ejemplo, a un señor que es de color, que es nacido en Brasil y tiene nacionalidad sueca. Pero, por ejemplo, los franceses que yo conozco, y te puedo asegurar que son más de 1 y más de 5, son todos blancos. No, pues yo he estado en París varias veces y sinceramente me ha sorprendido la cantidad de personas de color que hay. Yo estaba en París. Marsella, yo cuando estuve en Saint-Denis no sabía dónde estaba. Si estaba en Saint-Denis o estaba en el Congo belga. Sí, pero yo cualquiera que vaya por la zona Saint-Denis... No entiendo cómo se le ocurrió a Rajoy esto. Pues eso dentro del ambiente... Acabo de entenderlo. Pero cuando va a escribir esto no se dio cuenta, pero ¿de qué estás hablando? Quiero decir, yo creo que es una equivocación por parte de Rajoy. Y además es que en el y tampoco sé qué interpretar, qué es lo que quería contar. Hacerse gracioso, ser sarcástico, como decía ayer Borja Semper. Sí, bueno, ser gracioso. ¿Qué sarcasmo tiene ese? Pero claro, pero el daño... Yo creo que alguien le ha dicho que resultas muy gracioso, Rajoy, entonces sigue por ahí. Pero el tema, y entonces no es gracioso. Hemos visto una evolución social. Yo tengo ya una edad y recuerdo cuando había casetes en las gasolineras de carretera con los chistes de Arévalo. Cualquiera que haya oído los chistes de Arévalo, de Marano de Vega, de Casen, pues nuestros oyentes un poco más... Hablas de los años 80, 90, no más. Hoy no se podrían poner. ¿Por qué? Porque se consideran buy. Ahora no, eso directamente terminaría como delito de odio. Pero esto no tiene nada que ver. Es decir, no son franceses, pero es que, pues sí que son. Es que quiero decir que tienen la nacionalidad y juegan. Pero son franceses. Sean amarillos, verdes o de otro color. Espero que no haya sido una falta de rigor de que no haya contrastado que realmente son franceses. Aunque bueno, él como experto en fútbol sabe que en la selección tienen que ser franceses. Cuando piensan franceses, pues piensan Catherine Deneuve, piensan De Gaulle y bueno, pues hay que evolucionar. Es igual que si ahora en el Atlético de Bilbao no quisiesen a los hermanos Williams. No piensa en Mbappé. No lo entiendo. Yo creo que él se considera más gracioso de lo que es. Yo creo que esto... Sí, pero es expresidente del gobierno, no lo olvidemos. Es que yo creo que los... No es un comentarista deportivo al uso. Los expresidentes del gobierno, cuando son expresidentes, bajan la guardia, se sueltan un poco el refajo y pasa lo que pasa. Es decir, Rajoy se ha convertido en comentarista deportivo en el debate y se le ha olvidado de que es expresidente del gobierno de España, además reciente, con lo cual... Todo lo que él escriba, diga o hable, incluyendo tiempo de juego en la cadena COPE, que se amplificaba cada vez que él salía en el programa, en las grabaciones, será observado bajo la lupa del escrutinio mundial y primero de la oposición. Entonces, bueno, ha bajado la guardia, ha utilizado, como bien decíais, lenguaje chocarrero, futbolístico, vulgar, llámalo X, haciendo las bromas. Pero David, típicas. fíjate, coincido en algo contigo, en otro no.
Él ha bajado la guardia, y eso así, desde que es expresidente del gobierno, y lo hemos visto, pues como dices tú, en la cadena COPE, en programas de televisión que ha estado, comentarios que ha hecho. Es otro. Es el Mariano Rajoy, pues socarrón, divertido, que nos hace gracia, entrañable incluso, pero esto es distinto. Es que esta frase ha provocado una crisis, no podemos decir diplomática, por eso creo porque no ha sido así, pero el gobierno francés ha reaccionado. Que Núñez Feijóo tendría que atarlo en corto, quiero decir, porque siguen apelando al legado de Mariano Rajoy Brey y le sacan pues como el santo en la procesión cuando viene a cuento. Cuando tienen elecciones, ¿a quién llaman? A Mariano Rajoy para validar al líder. Pero si eso suma votos. Yo estoy completamente seguro que Mariano Rajoy suma votos. Suma votos. Le da la razón. Precisamente tienen que vigilar un poquito lo que dice, porque sigue siendo expresidente. Pero un partido político no puede vigilar los comentarios que escribe el expresidente en un medio de comunicación privado. O darle buenos consejos. Y sobre todo yo creo que también me sorprende que él no haga ninguna declaración, que no trate de contarlo, de explicarlo, de disculparse. Claro, porque de ¿crees decir que no ha algo. rectificado? Porque conociéndole se puede enredar y liarla más. O sea, que buen argumento. Porque lo puede complicar todavía yo más. creo que sí, ¿eh? Sí. Es sorprendente, ¿no? O sea, que ninguno de vosotros pensaréis que es racista, que esto es más una torpeza, un error, un sarcasmo. Es que, por ejemplo, antes cuando se trataba, las injurias o las calumnias tenía que haber el animus injuriandi. O sea, yo creo que este señor no pretendía ofender a nadie, es simplemente el animus jocandi. Yo también pienso que no era su intención. Intentar hacer reír. Para que la risa, cada uno tenemos un registro de la risa. Yo creo que trataba de evidenciar que el origen de esos jugadores, esa capacidad física que tiene la gente de raza negra, es físicamente superior a España, pero claro, lo puede decir de otra manera. Alejandro, tienes que darte cuenta que hay chistes que no puedes contar. Hombre, no, desde luego que ha habido casos lo vimos el caso conocido de Anónimo García, de un señor que se le ocurre hacer una broma, es mala hora para él, sobre el tema de la manada, que el pobre hombre se comió un proceso judicial, pero realmente kafkiano, y que termina ganando en el Tribunal Constitucional por 11-0, o sea, lo ganó de forma abrumadora. Y fue un hombre que por una broma se comió, que le destrozó la vida laboral y todo. Yo creo que no cabe la opción de broma, era eso, de resaltar más la diferencia En este tema no caben las bromas. No, pero ni él en el artículo, si lo leéis, había ese ánimo de broma. Por ejemplo, cualquiera de los que somos un poco cinéfilos, las películas de Woody Allen hace muchas bromas, y él es judío, sobre los judíos. Sí, los judíos. Cuando oigo Wagner me dan ganas de invadir Polonia. Eso lo dice Woody Allen. Y los judíos sobre ellos mismos están constantemente haciendo chistes. Sí, totalmente. Pero ¿qué quiso decir Rajoy cuando escribía esto? Es que no lo entiendo. Claro, pues los judíos haciendo bromas de judíos y riéndose de sí mismos cuando dicen me dan ganas de invadir Polonia. Pero es que estamos pensando que esto es una broma. Cuidado. Que no lo ha explicado. Yo de todas formas, que no sabemos que creo que lo que quería decir. Es una gracieta xenófoba, no cabe ninguna duda. Yo estoy con vosotros, que no creo que tenga el ánimos de injuriar a nadie también, pero creo que se le ha ido las manos porque está suelto. Está suelto. Entonces, en un escenario como el de ahora, donde el otro expresidente del Partido Socialista, está siendo investigado, pues tienes que ser exquisito con todo lo que publiques y tienes que leerlo 3 veces, sobre todo tal y como están las sensibilidades ahora. Es decir, puedes ser comentarista deportivo, pero atempérate un poco, porque te van a estar con la lupa mirando todo lo que escribas. Como el Partido Socialista del Gobierno lo ha aprovechado muy bien, lo está rentabilizando, claro. De hecho, los presentadores, los que radian los partidos, los que tienen mucho cuidado con las expresiones. ¿Recordáis que hubo algún problema con este que radia en televisión española respecto a los marroquíes que corrían, no corrían? Recuerdo que hubo algo. Entonces ellos también... Entonces no acabo de entender qué le ocurrió. No. Creo que tiene este toque... Yo estoy con Felipe, que tiene esta especie de gracieta, pero que termina siendo interpretada como una gracieta racista. Yo, por ejemplo, he ido un día, no sé quién fue, decía... Los moros, dice, no, eso es racista. Digo, para un momento, yo he leído a Paul Preston sobre la guerra civil o a Henry Campbell sobre la Inquisición y en sus libros aparecen 1000 veces
los moros. Digo, hombre, vamos a ver, no es sospechoso de racismo, en el contexto, pero hay depende del contexto y cómo se diga. Claro, pero hay algunos... Sobre todo porque aquí lo utilizamos mal, porque ya es una corrección, pero moros no son todos los marroquíes. Sí. De hecho, moros solo es un grupo étnico muy concreto. Entonces, pero insisto, los judíos pueden hacer bromas sobre los judíos y los negros pueden hacerlas sobre los negros. Pero tú no puedes hacerlas, porque no eres judío ni eres negro. Desde el movimiento Black Lives Matter es un asunto muy, muy sensible y esto está activado en todos los medios de comunicación. Luego, ten cuidado con lo que escribes. Claro. Alejandro, ni Arévalo, ni los chistes de las cintas de las gasolineras de Arévalo, ni a lo mejor Rajoy. Vamos a buscar un término medio para el humor, ¿te parece? Sí, bueno, pero a ver quién día que no se reía. Sí. Con aquellos clichés que teníamos en los 80, que a lo mejor, bueno, oye, que está bien que cambien, no te digo que no. Imaginaos Martes y 13 hoy en día, cualquier en fin, sketch de los que hacían en Nochevieja. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. Seguimos en Cuestión de Prioridades con David Felipe Arranz, con Alejandro Escribano, Maite Rodríguez y Cayo Sastre. Bueno, llevamos 3 años sin presupuestos generales del Estado y todo apunta a que 2027 será el cuarto. Esta tarde el Congreso ha tumbado la senda de déficit, que es el primer trámite obligatorio de las cuentas. El Gobierno no ha conseguido el apoyo ni de Junts ni de Podemos y la propuesta ha caído. Sí ha salido adelante, en cambio, el decreto de ayudas a la dependencia, que ha contado con el respaldo incluso del Partido Popular. Laura, desde luego que mal estreno para el nuevo ministro de Hacienda. Sí, porque primera votación a la que se enfrenta su cartera y decae, aunque Arcadia España ya hablaba en su discurso de aquellos que quieran vender lo de hoy como una derrota del Gobierno. Hoy algunos intentarán presentar esta votación como una victoria o una derrota del Gobierno. Se equivocan. La verdadera cuestión es si queremos que las comunidades autónomas dispongan de más recursos o de menos recursos. Si queremos dotar de mayor certidumbre y estabilidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El cambio de modelo en la financiación que reciben las autonomías ha sido pactado con los independentistas catalanes, en concreto con Esquerra. Y desde Castilla y León insisten en que no cederán ante esa propuesta. Un modelo impuesto por un partido separatista, aceptado por el Gobierno de España y planteado más tarde al conjunto de las comunidades, es claramente contrario a los intereses de España y de sus autonomías. Nos opondremos a cualquier acuerdo bilateral que genere ciudadanos de primera y de segunda categoría. No aceptaremos que se condone a ninguna comunidad autónoma la deuda generada por el despilfarro de dinero público en aspiraciones separatistas. Mientras Carlos Martínez hace su propia propuesta, desde el PSOE de Castilla y León quieren que la dispersión, es decir, el gran tamaño que tiene nuestra comunidad autónoma, compute a favor para recibir más recursos, que cuente hasta 4 veces más que ahora. El mantenimiento de los servicios en modelos dispersos es entre 2,5 y 7 veces más caro que en un modelo urbano. Nuestra realidad no puede ser un problema. El tamaño de la superficie de la Comunidad de Castilla y León no puede ser un problema, sino un activo. Y, por tanto, desde ese planteamiento incrementamos 2,5 al día. ¿Esto significa que cuando vayamos en el PSOE de Valencia vaya a defender esto? Pues seguramente no, ni el PSOE de Madrid. Pero sí que es el posicionamiento político del Partido Socialista en Castilla y León. Y en las Cortes de Castilla y León continúan las comparecencias de los consejeros. El de Presidencia anuncia un nuevo teléfono que facilite el retorno de personas a Castilla y León. En él podrán informarse de subvenciones y de los trámites necesarios. Pondremos en marcha un nuevo servicio especializado 012 para el retorno, que ofrecerá no solo información de las subvenciones existentes para ese retorno, sino que ofrecerá una atención y ayuda personal continuada y permanente, facilitando de manera efectiva su regreso a Castilla y León. Bueno, también González Gago se ha comprometido a aprobar esta legislatura la ley de concordia que exigía Vox. Maite, lo comentabas antes, bueno, este nuevo revés del Gobierno hoy con la senda de déficit, sin presupuestos en 2027, ¿qué va a pasar? Porque Pedro Sánchez ya lo dijo, que si no había presupuestos, convocaba elecciones.
podría seguir gobernando, pero él mismo se ha... Bueno, puede cambiar de opinión, ¿eh? También, pero se ha comprometido a eso. Hombre, en este caso, sin el apoyo de los socios, yo creo que ya es complejo. Además, es que ni tan siquiera podría vender proyectos, porque si hubiese pasado este trámite, podrían volver a presentar unos presupuestos y anunciar millones, por ejemplo. Podrían vender más la dependencia, que sí que es una medida importante, que por eso se puede seguir funcionando sin presupuestos, digamos, no es muy democrático ni se cumple lo que dice la Constitución, pero poderse se puede. Pero sí que refleja que no tiene ni el apoyo de sus socios, entonces de alguna manera está desautorizado. Y además es que Junts y Podemos no le han dado el apoyo por motivos totalmente opuestos, con lo cual veo pocas posibilidades de que haya un entendimiento. ¿Prevés elecciones anticipadas, Cayo? No sabría decirte, no creo. Pero es que tenemos un gobierno que es muy especial. Ellos ni reconocen las derrotas parlamentarias. Entonces, partiendo de esta base, te puedes imaginar cualquier cosa. Quiero decir, ellos dicen... Si alguien entiende que esto es una derrota y que todos ven que es una derrota, pues no es una derrota. Yo creo que estamos en una situación extraña, con un gobierno extraño, con una dinámica política extraña que nunca antes había sucedido. Entonces, una especie de estilo de vida es como, insisto, no son pistoleros, pero es como si hubiesen cogido el coche, lo han puesto a 130 y siguen y siguen y siguen y siguen. Entonces es algo así como, puede que tengan un final como aquella película de Thelma y Luis, ¿no? Algo así por el estilo. Pero ellos, no, pero entiéndeme. Bueno, vas a decir Bonnie and Clyde por lo de pistoleros. Pero te iba a decir una cosa, Thelma y Luis murieron felices. Ya, pero puedes morir feliz. Desde aquel cañón, no sé si era del Colorado, pero sí, yo tengo la sensación con toda la felicidad del mundo. Puede parecer sí, pero lo bueno, mismo. tengo la sensación que es esto. Bueno, no hay nada más. Tú sigue pisando y ya está, no importa. Moriremos. Pues bueno, moriremos felices. Recordaba Arcadia España también que, claro, si no hay presupuestos, el modelo de financiación autonómica que se va a negociar, el 29 de julio tienen una reunión el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas, bueno, pues todo queda, pues que, digamos, en el aire. Hoy Carriedo ha recordado que en 2022, cuando gobernaba Juan Vicente Herrera y era líder de la oposición Luis Tudanca, ya presentaron una propuesta de comunidad, yo lo recuerdo perfectamente, sobre financiación autonómica, recuerdo que fue incluso noticia nacional, y que esta propuesta se actualizó después, posteriormente, en marzo de 2025. Claro, David, hoy es impensable que PP y PSOE llegan aquí en Castilla y León y a nivel nacional a ningún tipo de acuerdo en absolutamente nada, incluso en asuntos que nos benefician a todos, ¿no? Como puede ser defender un modelo de financiación y hacer un pacto de comunidad para ser más fuertes ante ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. No le va a dar tiempo al PSOE porque, escuchando a su líder regional, la verdad es que este hombre yo no sé quién le ha puesto ahí, porque no hay por dónde cogerlo. O sea, las declaraciones que acaba de hacer son bastante surrealistas, las de Carlos. En cualquier caso, la amenaza es firme por parte de Arcadia España, lo ha dicho. Él ha dicho, y hay un informe de Hacienda que dice que las autonomías en toda España perderían una capacidad de gasto de 5.485 millones de euros entre 2026 y 2028, que van a afectar a ajustes severísimos en sanidad, en educación, en dependencia, que decía Maite. Es decir, la manera de asfixia que estamos sufriendo, lo decía Cayo, por el cambalache con los separatistas que están esperando al Tribunal Superior de Justicia Europeo a ver si les quita las penas con la sentencia de la ley de amnistía. Estamos pendientes de a ver qué pasa del resto de España, si estos señores son absueltos en la Unión Europea y ya están más tranquilos y se sientan ya a negociar más relajadamente los presupuestos generales. O sea, estamos cautivos del mal, o sea, en una situación absolutamente de dependencia, no solamente la dependencia de las regiones, sino de dependencia de toda España de este juego infame del separatismo que está presionando al gobierno diciendo no vamos a aprobar nada hasta que no negocies con nosotros la inclusión del catalán como lengua oficial de la Unión Europea, la cesión de la Generalitat de la competencia en materia migratoria. Es decir, esto está atascado así y así va a seguir, que decía Cayo, huida hacia adelante. Es que esto va a seguir así, atascado. Y el gobierno tiene recursos para, bueno, aprobar un techo de gasto récord y ceñirse a programas previos e ir prórroga tras prórroga tras prórroga desde el año 2023, que se dice pronto. Son los presupuestos aprobados. El gobierno con Podemos. Alejandro.
No, yo creo que el tema es bastante claro porque todo esto arranca de cuando empieza la legislatura y de todas las cesiones que había que hacer. Tú comentabas ahora el tema de Puigdemont, pensando en obtener los 7 votos de Junts. ¿Qué ha cambiado? Lo que comentábamos antes. Ahora ya hay una tesitura de todos los estudios demoscópicos de Cataluña que te dicen que la primera fuerza sigue siendo el PSC, pero que Alianza Catalana ya es la segunda realidad y que está estrechando precisamente por el bando de Junts. A Junts tácticamente le va a interesar apoyar en algo al gobierno a partir de ahora, cuando sabe que apoyarle le puede perjudicar electoralmente. Yo tengo mis dudas. Con respecto a Carlos Martínez... Cuando además el modelo de financiación se ha pactado con Oriol Junqueras, ¿eh? Bueno, claro. Esa es otra, pero bueno, aparte, pero los votos de Junts son completamente necesarios. Una cosa es la tesitura del gobierno de Cataluña entre el PSC, los comuns y Esquerra, y otra cosa es un poquitín la realidad nacional. Después me refiero que Esquerra le está sacando ya partido a esto. Sí, no es fácil, quiero decir. Es que es prácticamente su único... Es que no es la Generalitat de Cataluña la que pacte con el gobierno un modelo de financiación, es que es Oriol Junqueras, es que es Esquerra, y eso Junts se queda totalmente fuera de juego, claro. Claro, pero los votos de Junts siempre van a ser necesarios en el Congreso porque el PSOE sabe que con los votos necesita todos los nacionalistas y necesita a la gente que está a su izquierda. Y luego os olvidáis del celebérrimo Gabriel Rufián, líder de la España Pop, que se está españolizando cada vez más. Se le está olvidando la causa secesionista y cada vez se toma más croquetas por Madrid. Que se lo encuentra uno. Cuidado que no acabe en el Partido Socialista, eso lo veremos. Fíjate que coincido contigo. Vamos a hablar enseguida de incendios y va a ser nada, en 5 minutos, después de la publicidad. Bueno, pues vamos ya con la viñeta de todas las noches de Chema Nieto. Hoy hace un dibujo que mezcla los incendios con la financiación autonómica. Vamos a verlo. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. El sábado, en el Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, Alfonso Fernández Mañueco se mostró partidario de que los incendios forestales sean tratados como un asunto de Estado. Claro que en ese caso, el Gobierno negociaría con Cataluña los incendios antes que con el resto de las comunidades. No lo entiendo. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Peligro de incendio como asunto de Estado. Bueno, es curioso, volviendo al incendio de Almería, hoy las portadas de muchos medios de comunicación, Maite, destacaban la buena colaboración entre el Gobierno central, la Junta Andaluza, entre Pedro Sánchez, Moreno Bonilla, lo vimos ayer, flores entre ellos, alabanzas... Lo que debiera ser normalidad institucional, hoy en día se ha convertido en noticia, ¿eh? Ya pasó en Adamut, que en eso Juanma Moreno sí que lo gestiona bien, pero claro, hubo colaboración entre ellas, pero... Bueno, Adamut duró un día claro, sí. escaso. No, pero es que aquí ha durado también pocas horas, porque después de la escenificación con ellos, que Pedro Sánchez propuso un plan nacional contra el cambio climático, 6 horas después, en el mismo escenario, Feijóo propuso otro propio suyo, ya indicando que la colaboración hasta ahí había llegado. Ahora, yo espero que sí que sigan. Hoy he escuchado también a la ministra de Transición Ecológica ofreciendo ayuda para la recuperación. A ver, es que los ciudadanos yo creo que en eso no sancionamos lo suficiente la falta de colaboración de los partidos en los asuntos de interés general. O sea, hay momentos en los que la ideología no puede estar por encima de las decisiones técnicas. Sobre todo cuando ha ocurrido una tragedia. Claro, pasó en Adamuz, pasó en Valencia, puede pasar en Almería. No, en soluciones técnicas no puede haber un desequilibrio ideológico que les impida un pacto o una actuación conjunta. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacérnoslo mirar todos, ¿eh? Y los incendios van a ser un problema muy serio porque la evidencia está aquí, las temperaturas
y ahí hace falta medios y hace falta también, bueno, eso es un problema grave también de despoblación, porque muchos expertos están avisando, si no se habita los pueblos, las zonas boscosas, se incrementa, si no se limpian las zonas secas, eso es como una cerilla, y claro, el gobierno o los gobiernos autonómicos, incluso los ayuntamientos, no pueden estar en todas las partes, y hay responsabilidades individuales de los propietarios que tampoco se están pidiendo, pero acabaremos teniendo ese problema, ¿eh? Sí, perdona, Cayo. Sí, perdona. Yo creo que los políticos lo que han aprendido es que pierdas el interés general. No sé si me explico. Sí, puede ser. Entonces ellos utilizan muchos recursos, tienen muchos medios, tienen muchos tentáculos, y el ciudadano, yo me veo así, bueno, pues está ahí como una especie de muñequito, ¿no? Como cuando estás en el metro. Pero todos tenemos nuestra responsabilidad en todo, Sí, ¿eh? sí, yo tengo mi responsabilidad ya. Pero lo cierto es que le han dicho al muñequito, que son todos estos que estamos en el andén ahí en Atocha, como muñequitos, ¿no? Le han dicho que es el cambio climático. Pero descubres que Feijóo tiene un cambio climático, Sánchez tiene otro cambio climático, el otro tiene otro cambio climático, y entonces te van moviendo los cambios climáticos. Estoy hablando en serio, ¿no? Y entonces yo venía hoy de Madrid y estaba preocupado por el incendio que se estaba produciendo en Íscar, es un pueblo de la provincia de Valladolid, y está cerca de una zona de pinares. Y he pensado, bueno, esto puede que se extienda y que nadie lo pueda parar porque los bomberos, bueno, no sean incapaces, porque no existen medios. Porque leí, Alejandro, en el periódico que había un montón de aeronaves que estaban inutilizadas y que, bueno, ahí estaban y que no funcionaban. Pero fíjate, me contaba antes Alejandro Escribano que en su pueblo, Montealegre de Campos, que ha habido varios incendios en los últimos años. Sí, Pero el origen me ha parecido curioso, ¿eh? No sé si lo puedes contar. Muchas veces son los propios cosechadoras, yo quería las comentar, máquinas que son tan modernas. Hoy, que, ¿Por qué provocan incendios? Pues, por ejemplo, las cosechadoras, yo vi hace 2 años arder una cosechadora enfrente de una tierra mía. He tenido un incendio hace 15 días y el perito que me estaba peritando ayer dice, vengo de un pueblo que se llama Vega de Valdetronco, una cosechadora hecha tabaco, 12 metros, un maquinón. ¿Qué pasa? Las cosechadoras ahora tienen que tener pues todas las modernidades de Greta para salvar el planeta. O sea, tienen que tener el AdBlue, el filtro de partículas, todas estas historias, los catalizadores, y entonces las organizaciones profesionales agrarias están pidiendo, por favor, que no estén operativos estos sistemas para salvar el planeta, porque lo que haces es jorobarlo, porque vas preparando incendios. O sea, es lo que está pasando. Todas las modernidades... Porque antes las cosechadoras no se incendiaban. Una cosechadora del año... ¿Pero por qué? A ver, quiero decir, Sí, que pues no nos llame luego uno de una empresa que todos conocemos conocemos diciendo, por favor, esta publicidad tan fea que están haciendo de nuestras máquinas... Yo no hago publicidad adversa de ninguna... Lo hablo del sector que les obligan a tener determinados inventos para no contaminar, y esos inventos... Crean chispas. Crean chispas. Entonces, claro, antes ver prepararse una quema por una corte... Hombre, si agarrabas un canto, pues podía salir una chispa. Pero ahora yo he visto una hecha tabaco. El otro día estaba yo cosechando una tierra, se prepara un incendio. Ayer me dice el perito, una máquina, dice, se están quemando máquinas cada 2x3. Y tiene que ver con las modernidades. Sí, pero en el monte Alejandro no hay cosechadoras. Y después para otra cosa, que por ejemplo... Cuando en la Sierra de la Culebra no había cosechadoras. ¿No? En el monte no hay cosechadoras y hay incendios constantes en León. Pero por ejemplo, una cosa que había en mi pueblo. En mi pueblo hace años había 20 pastores. De hecho, había que echar a suertes, que era repartir el campo para que fuesen los pastores cada uno a su zona. Entonces, el campo, ¿qué pasaba? Que estaba trillado. Ahí no hacía falta desbrozadoras. Las desbrozadoras eran las ovejas. Ahora no hay ni un rebaño que salga al campo. Exacto. Ni uno en mi pueblo. Y antes había 20. Cualquier hectárea estaba comida. ¿Qué pasa? Que antes no había hierba y ahora hay hierba. Si hay hierba, arde más fácil. Está lo de las cosechadoras y después, por ejemplo, en el caso de Almería se hablaba de la negligencia porque no se había quitado un poste viejo. Tú sabes, por ejemplo, lo que pasa en los pueblos ahora ahora el teléfono ya nos llega vía fibra enterrada, pero están los postes añejos que ponía la Compañía Telefónica Nacional de España. Ahí están los postes, nadie les quita, con sus alambres, con sus cables, se caen. Pues coño, yo pensaba para mí, como la Compañía Telefónica era nacional, digo, le aplican lo mismo la memoria histórica y quitan los postes. Los postes no les quitan ni por equivocación, sí, no hacen más que daño y ahí seguimos. Después esa desidia que la ves en los postes de teléfono, en los postes de la luz, pues prepara que... Es desidia porque ahí donde está el poste telefónico nadie vota. Ya, sí, ya lo sé. Yo solo un apunte, me he quedado horrorizado por la tragedia, es decir, 13 extranjeros
de británicos, belgas, estadounidenses que han encontrado esa muerte tan horrorosa dentro de sus vehículos, esos viajeros de la España romántica, ¿no?, que venían los extranjeros como Gerald Brennan, venían a investigar a la Andalucía, más buscando ese espíritu español, enamorados de nuestra cultura, de nuestro país, que se quedaban a vivir, todos mayores, la edad media de todos ellos es alta, y yo me he quedado espeluznado de cómo es posible que buscando ese sueño encuentren esa muerte tan horrible dentro de los coches, si a esta gente no se les ha podido avisar a tiempo, si no se les ha podido poner en marcha esos avisos por el teléfono móvil o esas alarmas para que llegaran a ellos. Una cosa que se comentaba es la carencia de cobertura. Los que vivimos en el medio rural la sufrimos a diario. Y sobre todo también el esparto. Antes la gente recogía el esparto y toda esta zona de Almería es de esparto que arde, y antes es lo que ha dicho él, ¿no? Entonces nadie cultiva la tierra, nadie está allí, nadie recoge el esparto. En el caso del ESALER, es verdad, lo han dicho los técnicos, que no se podía mandar el mismo mensaje a todos porque las peculiaridades de cada zona, unos tendrían que evacuar, otros no tendrían que quedarse en casa. Ellos no podrían, a lo mejor no hablaban castellano, también es un problema. Y luego eran casas aisladas. Es que a veces hablamos de que es tercermundista, es que hay muchas zonas donde las casas están aisladas y no llegan ni los propios, solo pueden llegar helicópteros, esa es nuestra orografía. Algo tan sencillo como llamar cuando hay un incendio al 112 o simplemente hay un accidente o un tema médico y que no lo puedes hacer porque no hay cobertura de móvil. Sí, bueno, eso es una realidad. Los que viven en el medio urbano, esto les suena a chino. Los que vivimos en el medio rural sabemos lo que es tener que subir corriendo a la panera para que te llegue el SMS para firmar una operación bancaria. Dirás, hombre, el día menos pensado me quedo tullido subiendo a por el SMS. Puede pasar. Pues pero es que estás hablando del medio rural como si fuese algo muy alejado. Y nosotros hemos hecho 1000 veces en el periódico reportajes a 20 kilómetros de Valladolid hay problemas de cobertura móvil, pero también de televisión, que parece algo inaudito que no haya. Y, por ejemplo, Matilla de los Caños es que creo que no está ni a 20. Bueno, y Montealegre tampoco, ¿no? Más o menos. Muy mala. La en esos escenarios lo que suelen aconsejar cuando no tienes los medios es envolverte en toallas empapadas en agua, meterte en el baño, en una piscina y claro, pero a ver quién guarda la compostura en esas no meterte en un coche, en una trampa mortal, porque la fila de coches... que a lo mejor el fuego te invade de forma tan vertiginosa que no tienes tiempo. Además, nada, ¿no? Se supone que fue un fuego muy rápido, ¿no? Yo tuve el año pasado un incendio, el día 19 de julio, intentando salvar un trigo, se quemaron 5 hectáreas y media y no te das cuenta. O sea, yo iba cortando lejos y de pronto vino una lengua de fuego y se te mete el fuego encima. O sea, yo llegué a casa oyendo a... Estamos hablando de una zona cerealística, ¿no? Sí, en cereal, pero es que el cereal en el mes de julio es yesca. Bueno, Montealegre nos ven, ¿no? Ahí sí que la señal de televisión al menos llega, ¿no? En tu pueblo ven este programa. Te he visto en la tele. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, si no, hacemos una llamada y lo resolvemos. Bueno, ahora sí, nos tenemos que marchar. Cayo, Maite, Alejandro, David, Felipe, gracias como siempre. Muchas gracias. Mañana nos vemos, sí, mañana nos vemos, claro, mañana es miércoles, a las 10:30 de la noche. Descansen y disfruten, adiós. Por un momento...